Muy buenos días, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Qué honor y privilegio en esta linda mañana darle la más cordial bienvenida a nuestro culto dominical de la Iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas en León, Nicaragua. Y quien les saluda, el pastor José Luis Salgado. Es un honor y privilegio poder compartir la palabra del Señor para ustedes esta mañana. Quiero invitarles a buscar su Biblia, a su cuaderno de notas y poder compartir con sus familiares y amistades en este momento. Que no se pierdan este tiempo. Esta mañana estoy seguro que el Señor va a bendecirnos y a traernos una palabra de bendición, de gracia y mucho favor. Queremos enviar a todas las familias que han perdido a un ser querido, queremos enviarle todo nuestro amor y cariño y decirles que estamos orando por ustedes, y el Señor nuestro Dios está trayendo esa paz y ese consuelo y fortaleza. Recuerde que el Señor nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que Él trae sobre su vida, sobre su casa y familia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de este mundo, en caos, en crisis, pero el Señor trae esa luz, esa esperanza y ese consuelo que tanto lo necesitamos en este momento. Así que nuestro amor y cariño y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Amados, nuestra iglesia ha estado ocupada durante 50 días en oración, en tiempos de ayuno, de búsqueda del rostro del Señor, por un periodo de 50 días buscando el rostro del Señor en oración, en ayuno, pidiendo misericordia, orando por los familiares que aún no han venido a los pies de Cristo para que ellos entreguen sus corazones al Señor, y estamos también orando por que el Señor traiga protección, bendiga nuestra nación, nuestro país y también las naciones del mundo, que puedan volver su rostro al Señor y puedan escuchar la voz del Señor. Así que hemos estado orando, clamando al Señor para que el Espíritu Santo traiga un tiempo de refrigerio y un tiempo de bendición y victoria sobre su pueblo en este momento tan difícil. Hoy nos vamos a ocupar en ese tiempo maravilloso de enseñar la palabra de Dios sobre lo que es Pentecostés. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice en Levíticos capítulo 23, el versículo 15, nos dice así la palabra del Señor: y cantaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta es palabra de Dios. En este pasaje que hemos leído, encontramos acá lo que se conoce como Pentecostés. Pentecostés, estamos hablando de 50 días. Pentecostés, del latín Pentecoste, del griego Pentecosté, que quiere decir 50 o 50 días después de celebrar la Pascua y sacar el Señor a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Con su brazo poderoso y fuerte lo sacó a la libertad que Él trajo sobre esta nación. Ahora ellos, yendo hacia la tierra prometida y estando frente al monte Sinaí, el Señor le llama a su siervo Moisés, y en ese encuentro que tuvo Moisés con nuestro Señor, el Señor le entrega las tablas de la ley, le entrega su palabra al pueblo de Israel, exactamente 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto y de haber celebrado la Pascua. Así que ese es un día maravilloso, el cual el Señor entrega a su pueblo sus enseñanzas, sus ordenanzas, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, 50 días después. Para los judíos esta es conocida como la fiesta de la semana, también es conocida como la fiesta de las cosechas, también la llamamos
Pentecostés, que ya decíamos a qué se refiere, es 50 días, 50. Esto habla de Pentecostés. Ahora, ¿qué sucedió este día también? Vamos a ir a ver y de esto nos vamos a ocupar el día de hoy. La palabra del Señor nos dice también que 50 días después de la resurrección de Cristo sucede algo maravilloso, como es la promesa del Padre y la promesa hablada, declarada por nuestro Señor Jesucristo, que enviaría al Espíritu Santo. Ese día se cumplió esa palabra. Entonces, en este día de Pentecostés. Así que hoy vamos a ocuparnos precisamente de eso. Y hoy, con profunda gratitud, vamos a agradecerle al Señor por ese regalo hermoso, esa promesa del Padre dado a lo suyo. ¿Qué nos prometió Jesús a cada uno de nosotros? Vamos a verlo a la luz de la bendita palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, el versículo 11 dice: estas fueron palabras dichas por Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto es poderoso. Juan el Bautista está diciendo, hablando de Jesús, que el que viene tras él, el cual él no es digno de desatar la correa de su sandalia, y dice: es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que Juan el Bautista está diciendo. Ahora veamos lo que la palabra del Señor nos dice, que Jesús habla a sus discípulos. Capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra del Señor: y yo, hablando Jesús, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta es la promesa de Jesús para nosotros. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo es una promesa del Padre para sus hijos, para lo suyo. Dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y, dice la palabra del Señor, y estará en vosotros. Versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¡Qué promesa de Dios, del Señor Jesucristo para sus discípulos, para lo suyo en este momento! Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es lo que el Señor nos dice. Ahora, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Maravilloso. Así que aquí el Señor nos está diciendo que Él tomará de lo de Él para dárnoslo a conocer. ¡Qué lindo! Es una promesa maravillosa que el Señor nos está dando. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículo 49, nos habla el Señor Jesús. Esto ya es una vez Él ha resucitado. Esto es después de la resurrección de Él. Él les recuerda a sus discípulos la promesa que le ha dado, la promesa que le ha hecho, y les dice que estén muy atentos a esa promesa y que no se olviden de
la promesa que Él les ha dado. Versículo 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué representa la venida del Espíritu Santo a nosotros? Representa, nos dice aquí la palabra de Dios, palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, dice que representa ser investido de poder desde lo alto. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice que hemos recibido la investidura del poder de lo alto, de poder de lo alto. Así que es tan importante, y le dice: no se vayan, no hagan ninguna otra función que no sea esperar el momento, porque recuerden que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda verdad. Qué importante palabra nos da aquí el Señor. Ahora, el capítulo 1 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo va aconteciendo esto, cómo se da el cumplimiento de la promesa del Padre. El capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, la palabra del Señor dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Oiga lo que nos dice aquí la palabra: apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando que después de la resurrección le apareció a sus discípulos durante 40 días. Les apareció. Versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Palabra de Dios. Recuerdan que aquí el Señor les está a ellos recordando, les está diciendo acerca de la importancia de lo que significa esperar la promesa del Padre, la llegada, la venida del Espíritu Santo que descendería para morar en sus corazones. Recuerden ustedes que hasta este momento el Espíritu Santo descendía solo en momentos para hablar específicamente a través de sus santos profetas. El Espíritu Santo venía, pero no moraba. Él descendía, y por eso decían los profetas: vino a mí palabra de Jehová diciendo, porque llegaba a través, el Espíritu Santo descendía, los tomaba y ellos hablaban a través la palabra que el Espíritu Santo ponía en sus labios. Pero una vez ellos hablaban la palabra, el Señor terminaba de hablar a través de ello, Él ascendía. Él no moraba, el Espíritu Santo no moraba, sino que solo descendía en momentos que los siervos del Señor eran inspirados para hablar la palabra que el Señor ponía en su boca para hablar. Pero en esta ocasión, ahora era una nueva etapa que iba a comenzar a acontecer. El Espíritu Santo ahora iba a morar, iba a ser su morada en el corazón de cada hombre y mujer lavado con la sangre del Cordero. Así que ahora usted y yo somos esa morada del Espíritu Santo ahora mismo. Nuestros corazones son moradas del Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesús les está a ellos recordando esta importancia. Ahora veamos lo que nos dice en el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados, esto nos lleva a ser verdaderos testigos del poder de Dios, verdaderos testigos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y a ser testigo no solamente en un lugar único, sino que nos dice primeramente en Jerusalén, quiere decir nuestro círculo principal, nuestro círculo primario, nuestra propia familia, y luego dice toda Judea. Esto nos habla precisamente de nuestros vecinos, de nuestro sector, de nuestro barrio, nuestro reparto, nuestra ciudad. Y también nos dice por toda, en Samaria, nos habla en lugares más distantes de nosotros. Y luego nos dice hasta lo último de la tierra. Usted, cuando tiene al Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo y es investido de ese poder desde lo alto, usted y yo vamos a ser testigos del poder de Dios, como lo dice la palabra del Señor, y vamos a ser testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del poder de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de los portentos divinos del Señor. Así que esto es maravilloso. Después de haberle dado estas instrucciones, la palabra del Señor nos dice que aquí se produce la ascensión. Recuerden que Él, después de haber resucitado, apareció a sus discípulos, dice la palabra del Señor, por más de 40 días. Se mostró ante ellos. Y nos dice la palabra del Señor que se mostró a más de 500 hermanos. Nos lo dice la palabra del Señor en Corintios. De modo entonces que el Señor, como dice aquí la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 3, con pruebas indubitables. Así que Él apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez Jesús les dio estas instrucciones, la palabra del Señor dice que fue recibido allá en el cielo para sentarse a la diestra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor que Él nos enviaría al Espíritu Santo. En el versículo 12 nos dice la palabra del Señor: entonces volvieron a Jerusalén, obedeciendo a la palabra que Jesús les había dado. Descendieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, oiga esto, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Qué poderosa palabra nos da aquí el Señor. Entonces, ellos estaban obedeciendo a la palabra del Señor. Esperar ese momento maravilloso que vendría sobre ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban perseverando, unánimes, en oración, en ruego, ahí en ese lugar, en el aposento alto. En el capítulo 2 nos dice la palabra del Señor que algo pasa, algo ocurre. El capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¡Qué lindo! Estaban todos unánimes. Recuerde que la unidad atrae algo poderoso en nuestras vidas. Recuerde que una de las armas que el enemigo utiliza es traer división entre el uno y el otro. Bien claramente dice la palabra que un reino dividido contra sí mismo no va a poder prevalecer. Por eso la familia, cuando está unida, la familia permanece unida, es una familia invencible. Cuando una iglesia es unida, es una iglesia invencible. La fuerza, los poderes de las tinieblas no van a poder contra esa iglesia porque hay unidad. Este pueblo estaba unido. Si usted está esperando
un mover de Dios en su vida, debemos estar unánimes juntos, en un mismo sentir, en una misma mente, fluyendo en la unidad del Espíritu para esperar algo grande de parte de Dios. Aquí nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué poderosa palabra del Señor! Aquí nos dice la palabra del Señor que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Nos dice aquí la palabra del Señor que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En ese lugar estaban de todas las naciones, y todos ellos estaban atónitos porque les oían hablar. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? De todas estas naciones del mundo estaban escuchando ahora las maravillas de Dios a través de estos hombres del Señor que el Espíritu Santo, estos hombres y mujeres que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Ahora observemos algo importante. Dice que en ese momento, dice la palabra, que habían muchos que estaban atónitos. Saben, en todo mover de Dios hay gente que no va a pasar de estar atónitos. Otros, dice la palabra del Señor, que estaban perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose. También ahí habían burladores. Y dice la palabra, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es increíble, pero saben, en este día, cada uno de nosotros tenemos que estar con un espíritu expectante. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué nos quiere mostrar? Recuerde que necesitamos estar atentos a la voz del Señor y estar ocupados en lo que Él desea que estemos ocupados. Aquí vemos nosotros que habían personas atónitas, otros perplejos, otros se encontraban, dice, burlándose y decían, están llenos de mosto, y otros estaban llenos del Espíritu Santo. Qué triste, muchos estaban ese día, el día de Pentecostés, pero muchos no dejaron de pasar de estar perplejos, otros de estar atónitos, otros de estar burlándose, nada más. Eso ocurrió en ellos, pero otros sí fueron llenos del Espíritu Santo. En esta linda mañana quiero alentarte a buscar al Señor con todo tu corazón, a buscarle al Señor, y que en este día tú y yo podamos ser inundados, podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Ese poder que nos embiste de poder, de autoridad, ese poder que viene del cielo, de lo alto, que nos hace testificar, que nos convierte en testigos del poder de Dios. Como lo dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y es lo que pasa con Pedro en el versículo 14. La palabra dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueño. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí el apóstol Pedro comienza a hablar y es el primer mensaje que Pedro predica una vez el Espíritu Santo ha descendido, y toma el poder y la autoridad y le habla la palabra y les dice que lo que está aconteciendo es el cumplimiento de la palabra del Señor en Joel 2:28. Ahí vemos nosotros el cumplimiento de esta profecía. Él les habla con autoridad y en los siguientes versículos Pedro les presenta el mensaje de vida, de salvación. Versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Una vez el apóstol le narra la profecía, él les comparte todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, habiéndole ellos crucificado, y que es la única esperanza de vida, de salvación. En el versículo 37 y 38, que esta predicación que Pedro predica este primer día, la palabra de Dios dice que trajo un arrepentimiento, una convicción de pecado. Verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Qué lindo cuando escuchamos la palabra con atención y no cerramos nuestro oído a la voz del Señor. Y aquí el apóstol Pedro nos dice el verso 38, ¿qué fue lo que le respondió? Le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué lindo, el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave para ello? El arrepentimiento y el bautismo. Lamentablemente algunas personas solo vienen a Cristo, entregan su corazón a Él, pero no quieren dar el segundo paso, como es el bautismo. Pero aquí el mensaje completo del arrepentimiento es este. El Espíritu Santo es un regalo, es un don para darlo a sus hijos, a quienes le reciben por la fe, a quienes vienen a Él por la fe, a quienes le entregan su corazón por la fe, se arrepienten y se bautizan. El Espíritu Santo es eso, lo dice la palabra del Señor. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que da testimonio, el que convence de pecado. Así que la palabra del Señor dice que ese día se añadieron como 3,000 personas que vinieron, entregaron sus corazones al Señor y fueron bautizados, se añadieron. Pero no solamente ellos se conectaron, se arrepintieron, sino que el verso 42 dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué obra más linda del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es maravillosa. En este día, Pedro, después de haber descendido el Espíritu Santo y morar en el corazón, recuerde que hemos dicho que ahora el Espíritu Santo haría morada en el corazón. Por esa razón, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso su cuerpo no puede estar
exponiéndolo usted a sustancias tóxicas. Su cuerpo no puede estarlo drogando, no puede estarlo alcoholizando. Su cuerpo no es para darlo al adulterio, a la fornicación. Su cuerpo es para dedicarlo a Dios como un templo del Espíritu Santo, porque ahora Él mora en nuestros corazones, Él permanece en nuestros corazones. Pentecostés, ¿qué significa? Es la venida del Espíritu Santo, es el cumplimiento de esa promesa del Padre, esa promesa que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Así que el Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo. Pentecostés es el inicio de esa iglesia que no la puede detener nada ni nadie. La iglesia que nos dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es esa iglesia. También Pentecostés fue la llenura del Espíritu Santo de forma personal para cada uno de los creyentes. Así que usted, a manera individual, usted ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en su corazón y es responsable de conservar esa llenura del Espíritu Santo, esa presencia, porque Él ha hecho de usted esa morada ahí, el Espíritu Santo. Otra de las cosas de lo que significa Pentecostés fue la presencia del poder de Dios que vino a los creyentes para proclamar la gloria del mensaje del arrepentimiento a las almas perdidas. Necesitamos saber que cuando el Espíritu Santo descendió, la gloria del Señor se manifestó en la vida de cada uno para ser testigos del poder de Dios. Así que hoy quiero compartirle algunas de las funciones del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. La primera es que Él es el Consolador, que nos acompaña y nos enseña. Consolador viene de la palabra Paraclito, que quiere decir, en otras palabras, alguien que me consuela. Un abogado, alguien que está ahí a la par mía para ayudarme, para asistirme, para levantarme, para fortalecerme, consolarme. El Espíritu Santo, el Señor nos lo dio como esa promesa del Padre, como el Consolador. Por ejemplo, vemos esa preciosa escritura en San Juan 14, versículo 6. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros para siempre, porque nuestro Señor Jesús había concluido esa etapa de Él, y ahora Él subiría al Padre para presentar esa ofrenda perfecta por el pecado de toda la humanidad. Pero Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual sería nuestro Consolador, como lo dice aquí la palabra del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que Él prometió eso. El Espíritu Santo es ese Consolador. ¿Está necesitando consuelo? ¿Dónde lo está buscando? Querido, ¿dónde está buscando ese consuelo? Recuerde que ese Consolador fue dado por el Padre para consolarte. ¿Está permitiéndole que le consuele? ¿Está permitiendo ese Consolador realmente que tome dominio y control de su ser? ¿O está buscando ayuda alternas? Por esa razón, muchas personas hoy día están decepcionadas, están frustradas, porque han puesto su mirada en otras cosas y no la han puesto en el Señor. Y muchas veces las ponen en el Señor cuando han sufrido demasiadas decepciones, y entonces buscan al Señor. Pero el Espíritu Santo ya nos fue dado y está morando en nuestros corazones para asistirnos, para sostenernos, para ayudarnos. Él es nuestro Paraclito, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado. Él es el que está ahí para ayudarnos, para consolarnos, para consolarnos. Permítale el consuelo, permítele que le consuele en esta hora. La segunda cosa
de lo cual el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra nos dice en San Juan capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Queridos, necesitamos entender que usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo vino a nuestro ser y el Espíritu Santo nos dio testimonio que estábamos en delitos y pecado. ¿Sabe? Usted y yo no ha venido porque era buena cosa. Alguien decía que todos los que estamos en Cristo somos y mencionaba, algunos son ex drogadicto, otros son ex alcohólico, ex bandidos, ex, de distintos podríamos mencionar, pero el Señor nos ha redimido. El Señor vino a nuestros corazones y nos habló, nos redimió, puso en nosotros ese estado de saber que estábamos en una situación crítica, estábamos muertos en pecados y delitos. El Espíritu Santo puso en nosotros esa urgencia de volvernos a Él, de venir a Él. Sentíamos esa agonía, sentíamos que nos estábamos muriendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Cuando el Espíritu Santo pone eso, es hora de escuchar la voz del Señor. Si has sentido eso, que no puedes dormir, te levantas por la noche de pronto sintiéndote que te estás yendo al infierno, te estás a lo mejor muriendo y te vas sin Dios, sin fe, sin esperanza y estás en angustia. Sabe, el Espíritu Santo está hablando a tu ser, está hablando a tu espíritu, a tu vida. Dale lugar a Él, vuélvete a Él de corazón, dale lugar. Recuerde que la palabra de Dios dice que nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Así que el Espíritu Santo pone en ti esa urgencia de volverte a Él ahora, de volverte a Él ahora. Ahora, le pregunto en este momento, ¿usted ha venido a Cristo realmente y de pronto está viviendo su vida a su manera, a su forma? ¿Realmente el Señor puso en ti ese día, en ti, el Espíritu Santo puso esa urgencia en tu corazón, que te volviste a Él, te arrepentiste, te doblegaste de todo corazón y no quieres saber más nada de ese mundo cochino y te has vuelto a Dios de todo corazón porque el Espíritu Santo puso en ti? La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que hoy, en el nombre de Jesús, oro para que toda persona que no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy el Espíritu Santo ponga en tu ser esa urgencia y antes que termine de predicar, usted le entregue su corazón al Señor y no se vaya hoy a dormir o después de esta transmisión sin Dios, sin fe y sin esperanza, porque el Espíritu Santo hoy está poniendo en tu ser, en tu vida, esa urgencia. La tercera cosa de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, Él nos guía a toda verdad. Esto es maravilloso. Por esa razón, cada decisión que usted y yo debemos tomar o tomamos cada día debe de ser alineada a la voz del Espíritu Santo porque Él mora en nuestros corazones. Hay algunas personas que son muy perezosas, que no les gusta escuchar la voz del Señor. Recuerde que usted debe de estar con su oído afinado a escuchar la voz del Señor, aprender a oír la voz del Señor. Necesitamos aprender a afinar nuestro oído a la voz del Señor. Me decía un hermano, pastor, yo la verdad que me cuesta oír la voz del Señor, me cuesta, y yo lo que estoy haciendo ahora para asegurarme que es la voluntad de Dios de lo que estoy haciendo, es yendo a consultar a mis amigos mundanos, inconversos, que no conocen al Señor, y les pregunto a ellos, ¿qué harías tú en esta decisión? Y lo que ellos me dicen que ellos deberían de hacer, yo hago lo contrario, porque supongo que ellos
no tienen la dirección del Señor y van por un camino adverso y por ende yo hago todo lo contrario y siento que de pronto pueda estar haciendo lo que Dios desea en mi vida para no ir conforme a la corriente de este mundo. Entonces yo me voy por la contraria pensando que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, a él dice que le funciona eso, pero yo no recomiendo. Lo que recomiendo es escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuche la voz del Espíritu Santo. Recuerde que usted es morada del Espíritu Santo. Él mora en su ser, en su corazón. Él está ahí en nuestros corazones y Él vino para guiarnos a toda verdad. ¿Sabes? Si sientes una de las señales del Espíritu Santo en nosotros cuando estamos tomando decisiones incorrectas, es que nos da desespero, nos provoca inquietud, no tenemos paz, hay preocupación y hay un cierto estado de angustia, de desesperación, producto que no es la voluntad de Dios, producto que el Espíritu Santo nos está diciendo algo y no lo estamos escuchando. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar, porque Él siempre nos guía a toda verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo lo que escuchó hablar del Padre allá en el cielo acerca de ti, Él te lo dará a conocer. Todo lo que el Espíritu Santo escuchó en el cielo, de los planes del cielo acerca de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos lo hará conocer, nos dará a conocer, nos lo hará saber lo que el Padre está hablando acerca de nosotros. ¡Qué maravilloso! Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Escúchelo. Usted que está planificando a lo mejor tener su novio, su novia, usted que está planificando ahora casarse, usted que está planificando ahora emprender un negocio, emprender un viaje, a tomar una decisión importante, escuche la voz del Espíritu. Él lo va a guiar a toda verdad, acerca de decisiones que tiene que tomar acerca de sus hijos, acerca de su matrimonio. Escuche la voz del Espíritu Santo, que Él tiene una respuesta muy importante para su vida y para la mía. El punto número 4 de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ese poder. ¿Qué necesita usted para poder testificar del Señor? Que el Espíritu Santo tome dominio y control de su ser. Permitámosle al Espíritu Santo. Hay algunas personas que se llenan de tanto pánico, de tanto miedo y se paralizan en hacer lo que Dios quiere que debe hacer. Así que hoy escuche la voz del Señor, deje que el Espíritu Santo tome control y, como dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Así que reciba hoy ese poder de lo alto que ha sido prometido para los suyos, para quienes le han recibido. El punto número 5. Él nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo desciende a nuestras vidas y cuando Él desciende, Él se manifiesta con poder y gloria en nuestras vidas, nos capacita para llevar el mensaje de Dios. No sé, de pronto a lo mejor usted es un joven que está orando para ir a las naciones, para ir a distintos lugares a llevar el mensaje de Dios. Recuerde que hay que comenzar en Jerusalén, en nuestra propia familia, nuestro círculo cercano, y luego a toda Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sabe, necesitamos dejar que el Espíritu Santo
tome el dominio y control de todo nuestro ser y que Él nos capacite, que Él nos llene para poder dar testimonio de su mensaje. Número 6. El Espíritu Santo nos da dones para poder edificar a la iglesia. El Espíritu Santo nos ha dado dones especiales. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que necesitamos entender que el Espíritu Santo nos ha dado dones para edificar la iglesia. Así que el Espíritu Santo te ha dotado a ti con capacidad muy particular, muy únicas. Recuerde que el Espíritu Santo nos ha equipado a cada uno con distintos dones. Esa es la diversidad en el reino, pero todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones que el Espíritu Santo le ha dado, ¿los tiene en uso o está siendo egoísta que no está compartiendo? Esto significaría que usted está como los que tiene el que le dieron los talentos. Recuerda usted que a uno le dio 1, a otros le dio 2 y a otro le dio 5. El que recibió 1 fue y lo escondió, y el que recibió 2 fue y trabajó con ellos, y lo mismo el que recibió 5. Ahora, al final llegó el Señor y les pidió cuenta, y todos sabemos la historia, que cuando entregaron cuenta, el que había recibido 1 fue triste la recompensa que él recibió. Por tanto, yo quiero animarte hoy, si has recibido dones del Señor, pregúntate cuáles son. Y el punto es, ¿están al servicio de la obra de Dios o los tienes tú egoístamente enterrado? ¿Están en desuso y no los estás usando para la obra del Señor? Recuerde que todo lo que el Señor da es con el fin que tú lo des para gloria de su nombre y lo compartas para gloria de su nombre. ¿Qué está pasando con los dones que Él te ha dado para edificación del cuerpo? ¿Y dónde están? ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor con los dones que el Espíritu Santo te ha entregado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué piensas hacer? Así que si no los estás utilizando hoy para el reino del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, te has quedado estancado, se ha quedado estancada, hoy es el momento que escuche la voz del Espíritu Santo y se vuelva a Él de corazón y los ponga al servicio del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Así que el número 7 de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace santos y nos justifica. Recuerde usted que el proceso de la salvación lleva 3 pasos importantes. La justificación, que cuando venimos al arrepentimiento, entregamos nuestros corazones a Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que es la palabra. El primer punto es justificación. Segundo es la regeneración. El Espíritu Santo trabaja en nuestro ser y nos comienza a transformar. Nos comienza a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sacando toda esa basura, eso negativo que había en nosotros, para hacernos proyectar en la voluntad del Señor. Eso es maravilloso. Y finalmente, la santificación. Es el proceso de santificación, de purificación de Dios para nosotros. Así que el Espíritu Santo, la obra que Él hace, nos convierte en hombres y mujeres santos para gloria de su nombre. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué lindo! Escuche esto, Él nos ha escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esa es la forma como Él opera. De modo que el Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí
para santificarnos. Él nos está mostrando áreas en nuestras vidas las cuales necesitamos remover, necesitamos quitar, hay cuartos en nuestras vidas de pronto que tenemos esas llaves, las tenemos ahí, no las hemos entregado. Necesitamos decirle: Señor, entrego estas áreas en mi vida, aquí tienes la llave, puedes entrar cuando tú deseas. Entonces no tenemos ya áreas oscuras en nuestra vida. Permitámosle al Espíritu Santo concluir, terminar su obra de santificación en nuestras vidas. Y el punto número 8, para ya ir cerrando, Él nos hace libre. El Espíritu Santo nos hace libre. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué lindo! Así que el Espíritu Santo nos hace libre. Cuando usted viene y se somete a la vida de Cristo, a la vida del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que Él nos hace libre. Ahora pues, dice acá en el verso 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero hace la salvedad. Dice: para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay en ningún otro lugar, escúcheme bien, libertad más que donde está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si en tu vida está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad en tu vida. Si en tu casa está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El poder, la gloria de Dios se está dejando manifestar. Y Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué lindo. Nos ordena andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Número 9, ya para cerrar, su presencia da fruto en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, el versículo 22 nos dice que los frutos del Espíritu, escuche esto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Permitámosle al Espíritu Santo transformar nuestro ser, y que esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas pueda verse esos frutos en nosotros, verse ese fruto de amor, porque la palabra es clara en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y un sinnúmero de cosas que nos menciona la palabra de Dios como fruto de esta carne. Pero cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo nos transforma y Él nos guía, recuerde usted, y se completa la obra de la salvación, como es justificación, regeneración y santificación, entonces podemos ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos entender y vivir esta plenitud de la palabra del Señor. Y finalmente, número 10, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una de las evidencias que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Permitámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Algo tan importante, si hoy usted y yo hemos vivido, le hemos dado nuestros corazones a Cristo, hemos sido bautizados y hemos recibido el don del Espíritu Santo, démosle lugar a todo esto que hemos visto. Cada uno de estos pasos que hemos visto, démosle lugar que se dejen ver en nuestras vidas.
Démosle lugar al Espíritu Santo que se manifieste de forma plena en nuestras vidas. Escuché al otro día de alguien que estaba diciéndole a alguien que miraba que era usado por el Señor y le dijo: ¿qué es lo que usted ha hecho que yo quiero que el Señor me use como lo usa usted? Y él le dijo sencillamente, ¿ya le entregó todas las llaves de sus cuartos al Señor? ¿O le ha entregado solo una parte de los cuartos que tiene? Entonces, cuando usted le entregue todas las llaves de sus cuartos que usted tenga, entonces el Señor va a comenzar a moverse en su vida. ¿Sabe? Este joven se fue muy triste porque él en su corazón supo que tenía cuartos oscuros con muchas cosas muy feas, las cuales faltaba rendirle al Señor. Permítele hoy el dominio total del Espíritu Santo en su vida. Permíteme orar por ti hoy. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti ahora orando, Señor, por tu pueblo, tu iglesia, que en este día, Señor, estamos agradeciéndote a ti, Señor, por el regalo precioso que tú nos diste, la promesa, Señor, que nos diste, como es la venida del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el día que te conocimos, ese día entregamos nuestras vidas a ti, Señor de gloria, y desde ese mismo día recibimos al Espíritu Santo que hoy mora en nuestros corazones y nos guía a toda verdad. Te pedimos que nos llenes, Padre, más y más de tu Espíritu Santo y que seamos creyentes avivados, creyentes llenos de tu presencia, oh Dios, apasionados por ti, para proclamar tu mensaje, tu palabra en Judea, en toda Judea, comenzando desde Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que seamos creyentes auténticos, llenos de los frutos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, Señor, manifestando tu gloria y tu poder de una forma maravillosa. Padre, te damos gracias. Bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, que tu iglesia pueda fluir con poder y gloria en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Que las puertas del Hades no prevalezcan contra esa iglesia victoriosa, en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellas vidas que no le han conocido al Señor y el Espíritu Santo hoy te está hablando a tu ser. Dale lugar al Espíritu Santo que hoy entre a su vida, entre a su corazón. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdone mi pecado. Pido que me laves con tu sangre. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Gracias por venir a mi corazón. Gracias, Señor, porque tú eres mi Señor, mi Salvador. Gracias porque a partir de hoy te serviré el resto de mi vida para gloria de tu nombre. Envía al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guíame a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendigo esa vida que hoy entregó su corazón a ti. Guárdalo, cuídalo, protégelo y que él sirva el resto de su vida y nunca más se aparte de ti. En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaramos la bendición del Señor. Te animamos a comprar una Biblia y la lees todos los días. Ora todos los días con tu Padre Celestial y el Señor traerá dirección, paz y bendición a tu vida. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y declaramos bendición abundante sobre ti. Y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Que el Dios de la gloria te guarde y te bendiga. Te mando un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones. Buenas tardes.